Buenos días, buenos días. Estamos por aquí hoy, día sábado, 13 de septiembre, para conectarnos nuevamente. Cada uno da lo que recibe y nuestra invitada de hoy, miren, Lucía Lozada, se coloca muchas gorras para acompañarnos, para acompañar a sus clientes, a sus equipos, a las personas que siempre la buscan para que las acompañe. Y ella usa un puente maravilloso para cruzar esa línea de su persona al cliente, de su profesión al cliente, porque usa muchas gorras. Y yo me voy a poner una gorra para recibir a mi queridísima, miren, Lucía Lozada. Y esta es la gorra que Milva usa siempre para turistear. Entonces vamos por aquí sin mucho preámbulo a recibir a nuestra queridísima, miren, Lucía Lozada. Chica, me hubieras dicho que me buscara una gorra y me la No, busco. usted es una mujer de metáfora, usted es una mujer creativa. Así que yo Chica, tenía que estar un poquito al nivel de su gran, usted es una al nivel de su creatividad. Entonces bueno, yo mira, aquí, coincidimos en algo. Las dos estamos con nuestra taza. ¿Qué tal? entonces yo sin mucho preámbulo, hoy vamos a conversar, ¿verdad? De esa herramienta, yo creo que más que herramienta, ese valor tan grande que ya lo ha tomado como el puente entre todas las gorras que asume, es como puente en todas las disciplinas que ella maneja, del Mm, coaching, del psicodrama, de la mentoría y creo que muchas otras cosas más. así es. Hasta nuestras conversaciones usamos metáforas. Entonces, desde esa perspectiva, miren, que además que hoy yo quiero decir que nos honra porque es una psicóloga de profesión de origen, psicodramatista, es coach profesional, también eh, tiene el manejo, trabaja con TEA Internacional, es especialista en la parte del psicodrama, tienes dos credenciales, que es ACC, Camino a PCC de ICF, y es mentora ICF. Pero también tiene una gorra que no se la quita casi nunca, que es la directora de eventos y educación de ICF. Tiene dos periodos, el periodo anterior y el periodo actual. Y es la persona que le dedica todos los minutos de su vida a aportar como líder en esta área. Así que es una honra estar aquí y trabajar desde la metáfora. Entonces, desde esto, miren, coméntame, si tu trayectoria profesional fuera una metáfora, ¿cuál elegirías para presentarte hoy ante este vivo, ante nuestra comunidad? Bueno, se me ocurren varias cosas. Yo suelo trabajar con metáforas asociadas a la naturaleza, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hablar del mundo de los cojines, ¿ok? Porque yo conocí esos espacios llenos de cojines. Los conocí estando estudiando psicología, que a mí se me ocurrió, siendo clínico conductual, que era la cosa más cuadradita que había en la escuela, se me ocurrió tomar, en los últimos semestres se me ocurrió tomar psicoterapia Gestalt con José Vicente Lozada, que en paz descanse, que además terminaba siendo mi primo sin saberlo yo y sin saberlo él. Muy divertido eso, un señor muy conocido en el mundo de la programación neurolingüística y del Gestalt. Y en aquel momento hicimos un maratón y entonces ese espacio lleno de cojines, donde él invita además a Nixa Fernández, que en el futuro sería mi maestra en psicodrama, eso hace, estamos hablando del año 84 posiblemente, ¿no? Wow, ese para mí es como una metáfora, porque yo suelo utilizar los cojines como estaciones de trayectorias en cualquier cosa que tenga que ver con experiencias de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo tres cojines o pongo tres sillas y le digo al inicio de tal cosa. Entonces, mi trayectoria sería como un camino de cojines, pero no un camino recto, porque creo que precisamente es sinuoso, ¿ok? Da vuelticas, se mueve, es como una culebrita exactamente, ¿ok?
Pero sí definitivamente los cojines en el piso, que representan ese espacio de contención incluso, porque además cuando estuve en Inglaterra estudiando dramaterapia también había un grupo terapéutico que era con cojines en el piso. Entonces yo creo que por ahí, además que los cojines son mullidos, sí, guardan mucho polvo, es verdad, y a veces hay que llevarse unos antialérgicos porque guardan el polvo. Pero bueno, eso sería, bueno, ¿qué camino no tiene polvo? Bueno, ahora yo me voy a quitar la gorra de turistear con Miren y me voy a poner una gorra de superpoderes. Mira, Ay, caray, mira. mi hijo, mi esposo me dijeron, esa gorra no es tuya, esa gorra tiene un nombre. Entonces, Mira, yo bueno, tengo la mía también, mira. ahora coméntame, Miren, que tu inicio fue y tu trayectoria es a través de cojines, colocando que no es una línea recta, sino que va en varias direcciones o de repente se encuentran. ¿En qué momento descubriste el superpoder de la metáfora para ti? ¿Y cómo Mira, lo combinas te con la confieso, gorra? te confieso, y aquí me acompaña mi superheroína también, te confieso que yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque claro, eh, en una, en una trayectoria donde está el psicodrama, donde está la dramaterapia, donde está el teatro, porque también hice teatro, y donde está el cuerpo. O sea, yo no tengo conciencia de cuándo fue que empecé yo a darme, a tener más, bueno, tal vez sí, fíjate, ahora que estoy pensándolo. Cuando yo entro a ICF, que me acogen Lali y Conchita, que eran las personas que estaban en ese momento en el board, que recuerdo, que conocía, que yo las conocía de otro lado, ellas me invitan a hablar de psicodrama aplicado al coaching. Por eso yo siempre agradezco muchísimo a ICF, porque la apertura que me ha dado a mi ICF Venezuela ha sido extraordinaria. ¿Ok? Mucho respeto siempre con la cosa creativa, el psicodrama, etcétera. Y recuerdo que en ese taller que yo di en el espacio de Mónico Carvajal y que estaba Torcuato, por cierto, la pasé muy bien. Y posiblemente allí haya sido como el inicio de la metáfora aplicándola al mundo del coaching, ¿no? Ya después, y como ya en los últimos tiempos, ya como de 3 años para acá, sí he ido como estudiando un poco más y metiéndome un poco más, porque la metáfora no es de psicodrama nada más, ni de dramaterapia, la metáfora es lenguaje, es semántica, es semiología, es otro elemento que tiene que ver con literatura incluso, pero también tiene que ver con cuerpo. O sea, que es tan completa que yo diría que de 2 a 3 años para acá es que yo he tenido como que más, dándole más, y tengo todavía que estudiar mucho más sobre ese tema porque es apasionante para mí. Esa es la verdad. Qué bonito, ¿no? Que tú puedas decir que ese superpoder se potencia todos los días. Es decir, que por ahí no hay una kriptonita, ¿verdad? Que pueda deshacer ese superpoder a través de la metáfora, sino que se potencia y que ICF ha sido ese, Sí. ese potenciador, ¿verdad? Que te va a llevar a lo que hoy día trabaja y que te da te eleva a nuevas competencias. Yo me voy a quitar la gorra, ¿verdad? De los superpoderes, y como tú nombraste a ICF, yo me voy a poner la gorra de ICF, la gorra de ICF que nos ponemos todos los días. Pero la gorra de ICF yo lo veo porque acabas de decir que ha sido como ese puente que te ha redimensionado. Entonces, ¿cómo se representa cuando tú me dijiste, mira, vamos a trabajar metáfora? Y busca ver qué hacemos. Ahí co-creamos este título y este espacio. ¿Cómo, ¿Cómo representa para ti ese puente de la metáfora a través de esas disciplinas que te mueves? Coaching, psicodrama, mentoría y creo que otras más. Sí, yo creo que una de las cosas que yo valoro de mí, por decirlo así, eh, es que yo suelo ser creativa, o sea, yo siempre he sido un poco creativa, un poco de salirme un poco de los estándares, ¿no? Sin llegar a ser rebelde tampoco, ¿no? Porque también puedo ser muy normativa, ¿no? En algunos momentos. Yo creo que el pensamiento abstracto es el que permite trabajar mejor con las metáforas. Y nosotros podríamos pensar, cuando yo digo pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, cuando hablamos de concreto, estamos hablando de las personas que son más lineales en su pensamiento.
¿ok? Ningún pensamiento es mejor que el otro, solo que para trabajar metáfora, el abstracto pues se presta mejor. Pero yo siempre he confiado en que la cotidianidad de la metáfora es tan poderosa que no importa si tú tienes pensamiento abstracto o tienes pensamiento concreto, ¿ok? Si estudiaste ingeniería o administración, que son los pensamientos como más estructurados, ¿verdad? O sencillamente eres bailarín o diseñador gráfico, ¿ok? Donde la abstracción está presente, o arquitecto, que la abstracción está presente, porque la cotidianidad te lleva a la metáfora. Y si no te lleva, porque a lo mejor tú no lo captas o no lo agarras fácilmente, para eso estamos los que guiamos, ¿ok? Y mostramos la metáfora, o la insinuamos, o la incitamos, ¿ok? Si yo te digo a ti, y esta es una que uso mucho y la menciono siempre, y disculpen, pero es que para mí es un comodín, ¿ok? ¿Qué animal, vegetal o mineral representa ICF, por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a tener tu animal, vegetal, mineral, yo voy a tener el mío. Dalia, Ana Nocerino, Jim, estamos hablando de los de board, pero si vamos a los miembros, o si vamos a la gente de afuera, que nos está viendo desde afuera, y vamos a tener cualquier cantidad de metáforas. Pero fíjate que fui yo la que te invité a que buscaras la metáfora, ¿ok? Eso en una sesión de coaching es válido. Sí, podríamos decir, ajá, pero la gente la lleva al coaching, ajá, pero y la importancia de que el coaching, perfecto, tienes toda la razón. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que a mí también, yo también puedo estar muy atenta del lenguaje y del cuerpo de ese coaching, que es el que me va a dar algo en lo cual yo me puedo meter. Y por ahí entro, con mucho permiso y con mucho respeto, entro y le pregunto cosas. O puede que yo agarre y diga, en este momento, Milva, me está llegando una imagen, quiero compartirla contigo. Tal cosa, ¿verdad? Una luz, una lámpara, un faro, lo que sea. Y el coachí me dirá, oye, sí. O me dirá, no, no. Bueno, no es azul, es más bien verde. Pero lo estoy llevando de alguna manera a que su pensamiento salga del discurso a lo mejor que está hablando, o del conflicto, o de la situación que quiere trabajar, en función del uso imaginario de cosas. Miren, fíjate que cuando tú hablabas de la metáfora en la cotidianidad, que la metáfora vive en ti, en todo, en todas las gorras que te colocas. Luego, cuando mencionas que lo llevas y haces una pregunta, ¿cómo nos podemos identificar en un mineral? ¿Cómo nos podemos identificar un animal? ¿Cómo nos podemos identificar? Y luego lo llevas a ese espacio de confidencialidad y confianza con tu coach y con tu cliente. Y yo podría llevarlo a qué competencia te transporta la metáfora para poder ir a ese nivel que quiere trabajar el cliente. Mira, de las 8 competencias de ICF, yo creo que evoca conciencia es una, ¿ok? Y la presencia también, ¿no? Y tal vez todo lo que tenga que ver con, incluso con cultivar confianza y seguridad, ¿ok? Porque en el momento en que una persona está en una primera sesión conmigo y no me conoce o me está conociendo, ¿verdad? Y a lo mejor ese primer momento de reserva que puede tener esa persona se puede romper cuando yo introduzco un elemento de metáfora, ¿no? O le escucho algo y le digo, oye, mira, eso que estás diciendo me suena como una metáfora, ¿ok? ¿Qué cambio pudiera tener? Si fuera un siguiente paso esa metáfora, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría con ese animal o esa cosa o el cuerpo, ¿no? También puedo tomar en cuenta, muy en cuenta el cuerpo y puedo también moverme desde allí y tomar presencia y hacer que de alguna manera la confianza, la presencia y el evocar conciencia estén presentes, ¿no? Bueno, por supuesto la comunicación directa, que es justo lo contrario de la metáfora, vamos a decirlo así, porque yo hago una pregunta directa, así, ¡cha! ¿Ok? Allí no estoy utilizando la metáfora, pero a lo mejor la metáfora fue un puente, volviendo a la metáfora del puente, a lo mejor la metáfora fue el puente que me llevó a hacerle una pregunta directa.
como coach. Dalia pregunta, ¿desarrollo de otros? Claro, siempre, 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 cuando nosotros, depende del objetivo, depende con quién estemos enfrente de nosotros. Si tenemos un grupo organizacional, si tenemos un grupo educativo, si tenemos a un coachee o un paciente, en el caso de la psicoterapia, ¿verdad? Incluso siendo médico, que también aquí tenemos en nuestro capítulo, tenemos médicos que nos acompañan y son coaches, ¿no? Utilizar el cuerpo humano. A mí cuando, ahorita me acaban de operar de la vesícula y el doctor me hizo un dibujito y lo tengo guardado por allí, un dibujito de todo el cuerpo, el estómago y eso, ¿no? Y yo lo miraba con colores y todo, ¿no? Y yo lo miraba y yo decía, qué interesante lo que está haciendo este médico, ¿no? Un saludo al doctor Rubén Hernández, por cierto, que fue quien me intervino, excelente especialista. Entonces tú dices, wow, él está utilizando un elemento metafórico para mostrarme lo que me va a hacer. Me mostraba con su mano cómo era el tamaño de la vesícula. Y yo decía, tan grande. Yo juraba que la vesícula era chiquitica. Y así, ¿no? Entonces, claro, yo, por supuesto, me metí en Google y vi el bojote de piedras y el bojote de piedras de todos los tamaños. Cuando vi mi piedra real, que está guardadita por ahí, que parece un maní grande, un maní grandote así. Ok, wow, yo dije, esto estaba dentro de mí y salió por el ombligo. Fíjense todo lo que, de alguna manera, metafóricamente, ocurre hasta incluso en una cirugía, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Muy interesante, miren, pero quiero compartirte por aquí porque me han resonado muchas cosas que quisiera que la conversáramos, pero esto es muy importante lo que nos están aportando aquí en el chat. Coaching Bixir dice, se propone o se sugiere como pregunta al coaching. Pienso, no se impone o se aconseja, ya que puede mostrar nuestros valores que no es lo usual. Excelente, qué bueno que estás diciendo eso. Nunca imponemos, los coaches que trabajamos con estas competencias y que somos éticos, no imponemos, la agenda la trae el coachee, eso lo tenemos claro. Yo no necesariamente impongo, pero sí puedo en un momento dado decir, mira, a mí me viene esta metáfora. Cuando yo te escucho, me viene esta metáfora. La persona dirá, no, nada que ver, ¿ok? Eso es muy válido, porque nosotros trabajamos con hipótesis. Nuestra cabeza está haciendo así en un proceso de coaching, ya sea coaching de equipo, ya sea coaching individual, ejecutivo, organizacional, el que sea, de vida. Mi cabeza está dando vueltas pensando en hipótesis, dándole vueltas, ¿ok? Solo que yo no las suelto de manera abierta, sino que sigo escuchando al coachee. Yo puedo decirle lo que a mí me llega como imagen, ¿ok? Y igual ocurre en psicodrama, ¿ok? El psicodrama es mucho más directivo. Yo vengo del psicodrama, yo he tenido que frenar esa dirección que me lleva al que psicodrama. Si hay algún psicodramatista aquí, vemos que el director es el dueño de la orquesta, o sea, el director lleva todo, cha, 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 y trabaja con su hipótesis, ¿ok? Igual que en el mundo de la psicoterapia en coaching, ¿no? Sí, yo más bien prefiero siempre que sea el coachee el que me traiga la metáfora. Y con esa elaboro, trabajo. ¿Okay? Tú nos puedes contar una anécdota en donde usaste la metáfora y te llevó a ese resultado inesperado, más allá de lo que tú podrías haber creado como imagen. Coméntanos una experiencia de esa metáfora que tú dices, wow, este puente fue maravilloso. Me llegó una que es hace muchos años, fíjense, sin conciencia de metáfora en ese momento. Yo estaba estudiando psicodrama todavía, o ya estaba finalizando, y ya era consultora en una empresa, que fue mi primera empresa de consultoría, una escuela para mí que fue Conadi, y estaba yo en una sesión de coaching con una persona muy creativa, que es Ilse Gómez, y un ejecutivo. Yo la acompañé, ¿ok? Yo estaba como formándome ahí, ¿no? Todavía yo no era coach formal, pero sí estaba acompañándola en el proceso. Ella me quiso llevar por el tema del psicodrama. Y el ejecutivo solito dijo, yo me siento como en un mar de tiburones. Solito lo dijo. Y claro, eso fue para mí
Lo recuerdo ahorita, wow. Entonces yo intervine, entonces le pregunté, ¿y cómo es el mar? Y me metí toda la metáfora, en ningún momento tenía que ver ni con sus compañeros de trabajo, tenía que ver, obviamente, pero quiero decir, no toqué el tema concreto de lo que estaba ocurriendo en sus conflictos laborales. Pero entonces era de qué color es el mar y qué ocurre y qué temperatura tiene el agua y los tiburones a qué distancia están. Y todo eso él lo fue diciendo y a medida que lo iba diciendo, ya después al cierre, lo iba asociando a su realidad. Eso lo recuerdo clarito. Esta que voy a contar ahorita es algo que comento mucho, ¿no? Yo tenía una coachee que estaba en una organización y ella, justo su jefe en ese momento, había sido jefe de ella en otra empresa y a ella la desincorporaron de la otra empresa y ella siempre tuvo la impresión de que había sido él quien había, de alguna manera, tomado la decisión. O sea, ella tenía como esa, literalmente, espinita, pero era su jefe otra vez en esta empresa. Y bueno, me dicen que tengo que tener 7 sesiones con ella de coaching, etcétera, ¿no? Pero hay una sesión, que es la sesión tripartita, donde tú tienes una sesión de coaching con el supervisor y el coaching. Ella estaba ya preparándose un poco para tener esa conversación porque ella iba a tocar ese tema. Y efectivamente, se abrió el juego. Yo básicamente fui una espectadora, que escuché la conversación de ella con él. Él le explicó, no, mira, pasó esto y esto y esto, oye, qué lástima que no habíamos hablado nunca de esto, que tú, que yo. Entonces yo agarré una hoja blanca que estaba allí y le dije, ok, yo quiero que ustedes dos cierren esto y lo cierren a través de esta hoja. Ustedes deciden cómo lo hacen entre los dos, cerrado como proceso. Y los dos agarraron la hoja, se vieron, se rieron, arrugaron entre los dos la hoja así y la tiraron a la basura. Mira, eso fue para mí tan maravilloso. Y yo estoy segura de que yo le pregunto a esa persona, ¿tú te acuerdas de eso? Y me dice sí. Es mucho más fácil acordarse de una metáfora que acordarse de una frase o de algo que ocurrió. Las metáforas quedan marcadas. Esas son dos anécdotas. Y potenciadoras. Richard Boone nos decía que nosotros utilizamos metáforas 6 veces por minuto. Vamos a suponer que sea una. Es más, vamos a suponer que sea cada 10 minutos. Imagínate lo que significa eso. La frecuencia con la que nosotros utilizamos familiarmente y cotidianamente la metáfora. Es maravilloso tener conciencia de eso. Ahora, si lo haces con conciencia y las coleccionas, como hace nuestro compañero aquí, que está escribiendo, wow, o sea, tiene mucho más fuerza. Los objetos transicionales son maravillosos, no son metáforas como tal, pero yo los utilizo, ¿ok? Y tengo estos dos, por ejemplo, que yo se los presento a mis coaches y a mis pacientes, ¿no? Y les digo, mira, Teddy es inglés, él es reservado, él es tímido, ¿ok? Pero ella es Dorotea, y ella es muy dicharachera y medio chismosa. Y entonces hago cosas como esta. A ver, entonces es un poco dramático y un poco psicodramático y al mismo tiempo teatral, pero que nos acompañan y nos sirven, ¿no? Claro, sí, yo lo hago de manera natural. A lo mejor a otras personas les cuesta un poco más. A lo mejor y parece que no se arriesga. Hay gente que le da como miedo, como pena, y no lo hace. Pero es un poco ir como conociendo eso, ¿no? Laura, aquí me voy a colocar como tu cliente. Ajá. Y soy cliente de psicodrama, lo acabas de explicar. Un cliente de psicodrama en donde el uso de la metáfora es totalmente distinto en el coaching. Así es. Y hoy voy a trabajar contigo. Ajá. Aquí estoy. Muy bien, fíjate. Antes de eso, Milva, hicimos un caldeamiento, que es Ajá. esa primera fase del psicodrama, que tiene 3 fases, ¿verdad? Donde trabajamos con cuerpo, con movimiento, solemos movernos en un espacio, ¿ok? Puede ser también online, ¿ok? Se puede hacer un caldeamiento de tipo más racional, un caldeamiento más emocional, puede ser algo más asociado a la imaginación, por ejemplo. Perdón. ¿Ok? Entonces, en ese caldeamiento, con ese grupo de personas, suponiendo que fuera un psicograma grupal, vamos a dejarlo en ese contexto, ¿ok? El psicograma clásico, vamos a decirlo aquí, así. Surges tú como un emergente,
como un protagonista. Puede ser que te moviste, yo me di cuenta y te saqué y de una vez te incorporo. Pero podría ser también que alguien diga yo y tengamos 2 y 3 protagonistas que se movieron y quieran trabajar. Esa sería la siguiente fase, que es la acción. ¿Ok? Entonces, si son 2 o 3 personas, siguen siendo los emergentes grupales de ese grupo de personas, valga la redundancia. Y si son 3 personas, entonces ponemos a los 3 posibles protagonistas en el frente del escenario que cuenten muy rápidamente en titulares que quieren trabajar. Y en función de lo que van a trabajar, el grupo se mueve y escoge nuevamente para que quede una persona. ¿Okay? Esa es la manera como se hace. Las otras 2, 3 personas, las que se sienten. Y Milva, que fue la que quedó como la protagonista seleccionada por todo el grupo, va de alguna manera a recoger en su trabajo, nos va a guiar y nos va a llevar y nos va a enseñar cosas. Desde nosotros espectadores que estamos sentaditos en el piso, en los cojines, en la silla, en donde sea, ¿verdad? Y además, con la catarsis que implica ser espectador de algo que está ocurriendo. Pero en psicodrama, los mirones no son de palo, como en el dominó. Resulta que Milva está caminando con el director, ¿verdad? Que soy yo, la directora, dando vuelticas en el escenario, echando el cuento en un soliloquio, que es lo primero que se hace, ¿ok? Y en lo que ella menciona algo, el director agarra lo que dice y trae en roles cualquier cosa que Milva esté diciendo. La gorra de Milva, el miedo de Milva, la mamá de Milva, o sea, lo que vaya surgiendo allí, los trae corporizados en personas que vienen a trabajar con Milva, son los yo auxiliares. Apoyan al director, no tienen que estar entrenados, no son actores entrenados, si están entrenados es chévere, pero el yo auxiliar por tele, que es esa cosa que es como el feeling, va a llegarle cosas. Entonces Milva hace el rol de su mamá para que la persona que hace el rol de su mamá pueda hacerlo como Milva, ¿ok? Milva hace el rol de su miedo para que la persona que está haciendo de miedo lo haga parecido y así o la gorra, ¿ok? Entonces se trabaja, se hace una primera escena, se puede hacer una segunda escena. Si hacemos una cosa más profunda, vertical, podemos llegar a cosas muy interesantes. Y luego se cierra. Y en el cierre, Milva habla, pero también hablan los que hicieron los roles. Yo no soy tu gorra, yo soy Lucía. Y quiero decirte que cuando estaba haciendo tu gorra me pasó esto, esto y esto. No aconsejamos, no enjuiciamos y no interpretamos. Yo en el rol de tu mamá me pasó esto, sentí algo que tenía que ver con esto y con esto y con esto. No estoy enjuiciando, no estoy aconsejando. Muy interesante. Y todos cerramos. Eso es un psicodrama clásico. Totalmente interesante. El uso de la metáfora, la corporalidad, la herramienta de psicodrama y por supuesto la experticia de quien lo hace, en este caso, miren, Lucía lo sabe. Miren, acabas de certificarte del ego. Agregaste una herramienta más a tu hacer como líder en acompañamientos. Mira, voy a empezar desde lo más antipático. ¿Qué voy a aprender yo del ego, si eso es pura metáfora? Pero bueno, voy a hacer el curso. Bueno, yo lo voy a hacer porque a mí siempre me ha gustado trabajar con elementos de construcción y el ego me parece que es interesante y es una certificación y CF, el título, la cosa, ¿no? Bueno, entonces, desde la más absoluta arrogancia, pues, en ese, bueno, arrogancia entre comillas, porque yo soy también muy respetuosa y también puedo ser humilde. Y resulta que sorprendida gratamente, primero de que Gonzalo Aranda, nuestro queridísimo miembro de ICF, venezolano que vive en Chile, es un maestro. Un maestro. O sea, yo sí aprendí, pero muchísimo. En 2 sesiones de 4 horas, en 8 horas yo aprendí muchísimo. Claro que hay que seguir estudiando, tenemos un material que todavía tenemos que revisar porque nos entregó muchísimas cosas, ¿ok? Pero wow, sí, eso es pura metáfora, ¿ok? Pero sí, es metáfora, pero es sistematizado, es con mucha
pero sobre todo la pericia de él de manejarnos a nosotros, que éramos 5 personas, como grupo incluso en algún momento, como equipo sin ser equipo, no, fue una cosa realmente extraordinaria. Lo recomiendo ampliamente, vamos a abrir una nueva cohorte pronto y de verdad que, wow, yo lo puedo decir con propiedad. Sí aprendí y sigo aprendiendo de verdad desde la metáfora en otro sentido, construyendo con materiales. Por ahí están los legos, por cierto. Muy chévere, muy bueno. Es decir, que ya sumando también la metáfora desde el Lego y de paso certificada. Quiero, Así es. en este rol, yo me voy a quitar la gorra de turista, porque ya turisteé contigo. En la gorra de ICF, miren, en tu rol de directora de educación ya por un segundo periodo, en donde los retos han sido cada día distintos, diferentes, pero también superados. ¿Qué metáfora le darías a ese rol? Mira, yo tengo aquí un frasco lleno de marcadores con forma de caramelos. ¿Ok? Lo uso de vez en cuando con algunos pacientes, clientes, etcétera, ¿no? Este frasco transparente con marcadores con forma de caramelo, para mí podría representar eh, la Dirección de Educación de ICE. Porque además yo aquí metí ligas, metí chinchetas también, que son cosas prácticas que sirven para cuando necesito algo puntual. Me gusta porque son caramelos, pero no son caramelos, son marcadores. Entonces son marcadores que de alguna manera me permiten también subrayar algunas cosas, me llaman a la creatividad, como es ser directora de educación de ICF, ¿ok? Y también me lleva a la practicidad con las ligas y las chinchetas, que por cierto, para agarrarlas cuesta mucho, así que termino agarrando otras por acá. Ok, me acabo de dar cuenta de eso. Pues es así, la dirección de educación tú te vas dando cuenta de cosas en el momento. ¿Ok? Y yo creo que los retos son todos los días cada vez más y más y más, y como dices tú, superados, ¿ok? Y tal vez podría decir, bueno, aquí se mueven con comodidad los caramelitos y eso, ¿no? Pero yo necesitaría como más caramelitos, más gente. Y reconozco, y tengo que decirlo, que no es fácil para mí delegar, ¿ok? Entonces ese es un trabajo interesante para mí, ¿ok? Esto me lo estoy llevando porque acaba de surgir. Les quiero decir que Milva y yo no preparamos esta entrevista y la Milva está toda lanzándose ahí con cosas y yo aquí exponiéndome. Entonces, yo metería más caramelitos aquí, pero en un frasco más grande tal vez, para que hubiera bastante gente. Y esto me lo voy a llevar porque va a estar presente conmigo, además está aquí en mi escritorio, aquí al lado de mi ventana, ¿no? Eso sería como la metáfora. No. Bueno, yo podría compartir algo muy interesante, miren, me encantó tu metáfora, me encantó porque lo más bonito de esto, miren, me comentó tras bastidores, Mirva, y yo voy a fluir, le digo, yo también, no te preocupes, nosotros somos muy orgánicas, somos muy creativas, y yo quiero rescatar lo que acabas de decir, que el tema de delegar es como una oportunidad mejor en ti, pero yo creo que lo estás superando, porque yo no lo vería desde el punto de vista de la delegación. Yo creo que es un tema como que de sinergia en el ritmo que tú andas, porque yo trabajo mucho contigo, nos delegamos mutuamente, pero eso nos lleva a nosotros a lograr muchos objetivos. Entonces creo De que confianza, porque no te escuché, confianza, lo que hiciste, dijiste. de Bien, confianza en el otro y de cerrar los ojos y decir, sí, esto es un puerto seguro para seguir adelante, porque así. lo logramos y creo que vamos en ese camino. Así que a colocar más caramelitos, caramelitos que seguro que lo vamos a lograr. Si tú le dieras a esta conversación y a este vivo un nombre metafórico, ¿qué nombre le darías para despedir a este live? Coméntanos. Mira, yo diría que bueno, que esto fue realmente, o ha sido muy de saludarnos, ¿ok? Mucho de agradecer, ¿ok? Y mucho de
de apertura, la mano abierta. Eso sería lo que encuentro. Entonces, fíjate, estoy utilizando una metáfora, pero estoy utilizando un objeto transicional, ¿ok? Para llevar a cabo mi metáfora. Gracias, Milva, tan bella. Gracias a ti por la confianza y por darnos tanto hoy a través de la metáfora. Yo gracias por tomar la metáfora como un puente en nuestras vidas. Gracias a Miren Lucía Lozada porque he disfrutado esta conversación. Yo también. Gracias de verdad, Milva, tú siempre tan generosa. Feliz fin de semana, se les ama, se les quiere y con una mano abierta nos vamos. Oye, nos conectamos. Chao.